Revelado, el inesperado encuentro que transformó la última esperanza de un hombre sin hogar. Luis caminaba sin rumbo por las calles de su ciudad, sintiéndose la sombra de aquel editor respetado que una vez fue. Su abrigo raído y su rostro surcado de arrugas eran testigos de la lucha diaria contra el olvido. Era solo un hombre común en un mundo que había decidido cerrarle las puertas, un eco de los versos que solía amar. Cada paso resonaba en su mente como un recordatorio de su caída. Había perdido todo, su trabajo, su familia, su dignidad. La crisis económica lo había empujado a las calles, lejos de la calidez de un hogar y la compañía de quienes alguna vez dependieron de él. El sol brillaba con fuerza, iluminando el parque donde solía buscar refugio entre los árboles. Allí, entre susurros de hojas y risas lejanas, se sentó en un banco desgastado. ¿Cómo había llegado a este punto? Su mente se inundaba de recuerdos, los aplausos al final de una presentación, el sabor del café compartido con escritores emergentes, la luz en los ojos de su madre cada vez que leía una de sus ediciones. Ahora era un fantasma, un hombre sin hogar atrapado en un laberinto de arrepentimientos. Mientras sus pensamientos giraban como un torbellino, una joven se acercó a él. Aurora, con su libreta de notas y un café humeante en las manos, lo miró con curiosidad. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Luis asintió, sorprendido por la luminosidad que emanaba de ella. Comenzaron a charlar, y sus relatos fluyeron como un río nuevamente. Sus historias, llenas de desilusiones, traiciones y sueños no cumplidos, cautivaron a Aurora. Ella lo veía a través de sus palabras, no como un fracasado, sino como un hombre lleno de pasión, un alma que luchaba por volver a vivir. Sin embargo, Luis sentía una presión creciente. La luz en los ojos de Aurora le recordaba lo que había perdido. ¿Era su deber ser el apoyo que ella necesitaba, o debía enfocarse en recuperar su propia voz? A medida que compartía detalles dolorosos de su pasado, los recuerdos de su familia lo asediaban. La decepción de no haber sido el hijo ejemplar, el hermano que siempre prometió ser, lo atormentaba. Cada vez que sus ojos se cruzaban, sentía el peso de las expectativas no cumplidas. La culpa lo estrangulaba, y el futuro se tornaba sombrío. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada encuentro, la chispa de esperanza en Luis se avivaba, pero también lo enfrentaba a la dura realidad de su existencia. El dilema se intensificó cuando recibió un aviso sobre un concurso literario prestigioso. Era una oportunidad para redescubrirse, un camino hacia la redención. Sin embargo, cada vez que sus pensamientos se dirigían hacia su familia, sentía que su corazón se hundía. ¿Debería arriesgarse a volver a acercarse a ellos o luchar por el sueño que algún día lo iluminó? Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos ardientes, Luis se quedó en silencio, enfrentando su batalla interna. ¿Podría aceptar su pasado y sacudirse el polvo, o se dejaría consumir por las sombras de lo que una vez fue? La tensión crecía en su pecho, y la ciudad a su alrededor resonaba con un eco de decisiones no resueltas, como una melodía que insistía en ser escuchada. El futuro parecía estar en la cuerda floja, esperando su elección, mientras un último destello de luz se desvanecía en el horizonte. ¿Sería capaz de dar el paso que cambiaría su vida para siempre? Había un silencio tenso en el aire cuando Luis decidió que era hora de actuar. Cada día que pasaba sintiéndose invisible, era un ladrillo más en el muro que había construido a su alrededor. El concurso literario se convirtió en un faro en su oscuridad, pero el camino hacia él parecía recubierto de espinas.
Con cada palabra de Aurora aún vibrando en sus oídos, se dio cuenta de que su encuentro había despertado algo adormecido en él, la ambición. Pasó la siguiente semana sumido en la escritura. Se dedicaba a capturar sus pensamientos, sus miedos y sus anhelos en hojas de papel que se deslizaban como agua entre sus manos. Lo había intentado antes, pero la éxtasis de su vida había sofocado su creatividad. Ahora, con cada frase que se desbordaba, su mente parecía despejarse. Las imágenes de su infancia, los momentos felices compartidos con su familia, se entrelazaban con las sombras de su fracaso. Hacía mucho que no sentía la emoción de crear, ahora, era un torrente, el parque, antes solo un refugio, se tornó en su estudio. Las palabras de Aurora resonaban en su mente, sugiriéndole que podía ser más que lo que el mundo había decidido que era. Supo que su trabajo no solo era una expresión de su dolor, era una reivindicación de su existencia. En esos instantes de inspiración, el eco de sus viejos sueños lo convocaba a luchar por su lugar en el mundo literario. Sin embargo, a medida que escribía, la preocupación por su familia surgía de nuevo como una sombra amenazante. Era incapaz de separarse completamente de su pasado, la culpa lo mantenía en un estado de constante duda. En su interior, se debatía, ¿era suficiente la mera escritura para sanar las heridas? ¿O la verdadera redención requería enfrentar su historia familiar y buscar el perdón que nunca había solicitado? Una noche, mientras el viento ululaba a través de las ramas, el ambiente se llenó de una inquietante calma que hizo eco de sus pensamientos. Decidió que no podía simplemente ignorar a su familia. El dolor era tan real como la falta de un hogar, ambos necesitaban ser confrontados. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Y si las palabras que le salían de la pluma no fueran suficientes para reparar lo que se había roto? La ansiedad lo llevó a la búsqueda de respuestas. Sabía que tendría que tomar una decisión crítica, enfocarse en el concurso y la posibilidad de un futuro o recurrir al pasado y la relación con su familia. El día del certamen se acercaba y, a pesar de su progreso, la amargura de su historia lo abrazaba firmemente. A su alrededor, la vida seguía. Las risas de los niños, los murmullos de los amantes, la serenidad de las parejas en el parque resaltaban todavía más su soledad. Con un nuevo clima de incertidumbre, Luis comprendió que no podía permitir que sus miedos lo detuvieran. En su mente, la responsabilidad de no solo escribir, sino de también sanar, pesaba como una losa. Determinó que al menos debía intentarlo. Las palabras brotarían en la página como una ofrenda, un intento por encontrar su voz y su lugar en el mundo que había olvidado, luchando no solo por sí mismo, sino también como un tributo a quienes había decepcionado. En el instante en que su mano comenzó a trazar las letras de su relato, un fuego se encendió en su interior. La intención de someter su alma a la página era más grande que los ataques de duda. No obstante, en el fondo, la sombra de su familia seguía acechando, recordándole que su misma vida podía resquebrajarse con un solo paso. El día en el que iba a entregar su relato al concurso, una notificación inesperada tintineó su teléfono. Un mensaje de Aurora que decía, ¿te gustaría que nos viéramos? Creo que tenemos mucho que hablar. La angustia se mezcló con una chispa de esperanza. ¿Podría ese encuentro brindarle lo que tanto anhelaba, o solo sumaría más confusión a su vida ya enredada? Luis frunció el ceño. ¿Era el momento de abrir más puertas o atemperar sus ansiedades para concentrarse en el concurso? La elección pesaba sobre sus hombros, amenazando con desbordar el frágil equilibrio que había alcanzado. Luis se detuvo, su mirada fija en la pantalla del teléfono. La notificación de Aurora lo sacudió de su concentración, llevándolo de vuelta a la realidad de su vida. Las palabras «te gustaría que nos viéramos» resonaban en su mente, mezclándose con el miedo y la duda. Podía sentir el tirón entre el deseo de avanzar y la necesidad de resolver lo que había quedado atrás. Decidió no responder de inmediato. Necesitaba prepararse para una posible confrontación. Si se reunía con Aurora, tendría que desnudarse emocionalmente,
revelándole partes de su vida que aún guardaba bajo llave. Decidido a enfrentar esa inquietud, se dirigió a su sofá, alrededor del cual había dispersado hojas con fragmentos de lo que quería compartir en el concurso. Esa misma escritura, que había sido su salvación, ahora parecía una carga. Cuantas más palabras escribía, más consciente se hacía de las ausencias que aún pesaban en su pecho. Durante horas, se sumergió en la escritura, dejando que las páginas lo absorbieran. Cada línea era un intento de dar sentido a su confusión. Pero las dudas continuaban atacándolo como vientos helados. ¿Sería capaz de sostener una conversación honesta con Aurora después de tanto tiempo? Una parte de él temía que, si se presentaba ante ella sin las respuestas adecuadas, podría arruinar cualquier posibilidad de redención que había comenzado a construir a través de su escritura. La noche cayó y la ansiedad sobresalía en su mente como un eco persistente. En ese estado, inesperadamente, decidió escanear antiguos mensajes de texto con Aurora y su familia. Sus palabras conservaban la carga de recuerdos, traumas y aspiraciones insatisfechas. ¿Realmente estaba listo para ser el hombre que había proclamado ser en su relato? ¿Podía permitirse abrirse a la posibilidad de ser herido de nuevo? Mientras profundizaba en esa búsqueda de su identidad, un pensamiento cristalino surgió. Quizás la escritura no solo era una forma de expresión, sino un medio para enfrentar la verdad que siempre había evadido. La culpa y la vergüenza eran criaturas poderosas, pero también podía convertirse en su autor, narrando un nuevo futuro. Luis sintió la necesidad de confrontar la historia que había vivido. Si quería que su encuentro con Aurora fuera significativo, tendría que ser valiente, no solo en la hoja en blanco, sino también frente a su familia. Se dio cuenta de que se había estado escondiendo detrás de sus palabras por miedo a mostrar vulnerabilidad. La escritura había sido su refugio, pero no podía seguir siendo solo eso. Era hora de tomar acción fuera de esas páginas. Con cada línea que escribía, imagina cómo se escucharía su voz cuando hablara con Aurora y sus familiares. Se preguntaba cuáles eran las verdades que tenía que aceptar y qué historia deseaba contarles. No era solo su vida la que estaba en juego, era también la relación que soñaba restablecer. Comprendiendo que la autenticidad era la clave, Luis se preparó para abrir su corazón y enfrentar lo que viniera. Finalmente, tomó una decisión, enviaría su respuesta a Aurora, confirmaría la reunión, y al día siguiente se prepararía para conversar con su familia. Aunque sentía un profundo ajetreo interno, también había una chispa de claridad. Decidido, escribió en un papel todos los puntos que quería abordar, practicando sus respuestas en voz alta, obligándose a salir de la burbuja de comodidad que había creado. Cuando envió el mensaje a Aurora, una sensación de libertad se apoderó de él. Era solo un pequeño paso, pero había comenzado a forjar el camino hacia el cambio. Sin embargo, sabía en su interior que se aproximaba a un momento crucial. La verdad lo esperaba, pero también lo desconocido. A medida que la noche se adentraba, Luis sintió que no tenía forma de predecir lo que sucedería en el próximo encuentro, y si esas interacciones lo llevarían finalmente a la liberación que tanto anhelaba o lo sumergirían más profundamente en su ansiedad. El dilema estaba planteado, era el instante de enfrentarse a su pasado o permitir que su historia siguiera dictando su futuro. Una vez más, la bruma de la incertidumbre lo envolvió. La pregunta flotaba en su mente, ¿podría enfrentar lo inminente y reescribir su propio destino? Era el momento de descubrir si realmente el valor de sus palabras y su deseo de sanar eran más poderosos que el miedo a la verdad. Sin embargo, a la mañana siguiente, su camino sufrió un giro inesperado cuando recibió una llamada que cambiaría el curso de todo, una llamada que revelaría secretos enterrados que jamás había imaginado. Luis reaccionó de inmediato al sonido estridente del teléfono. La voz al otro lado de la línea le resultó familiar, pero cargada de una frialdad imperturbable. Le informaron sobre la muerte repentina de su abuelo, un hombre del que había tratado de distanciarse por problemas familiares complejos. La dura realidad lo golpeó como un puño,
arrastrándolo a un mar de emociones que había estado evitado por años. Su mente comenzó el vaivén de preguntas: ¿por qué ahora? ¿Qué significaba esto para su relación con su familia? Era un hombre que consumía sus horas en la escritura, moldeando un nuevo yo, pero de repente, todo lo que había construido se convirtió en humo. No podía asistir al funeral sin sentir el peso de su propia voluntad. En ese momento, no solo debía enfrentar la pérdida, sino que también tuvo que confrontar las decisiones que había tomado en su vida. Se dio cuenta de que, por primera vez, la escritura no era suficiente para sanar sus heridas, debía ser proactivo y entrar en contacto con la realidad que lo rodeaba. Louis se quedó sentado en el sofá, parado entre lo que le dolía y lo que su conciencia le exigía. Sería fácil desviar la mirada, seguir escribiendo, seguir evadiendo, pero en el fondo sabía que no podría huir de su legado. Se apoderó de la hoja y comenzando a escribir las primeras líneas de lo que podría ser un discurso, algo que podría ofrecerle a su abuelo en su ausencia. El proceso fue angustiante, pero liberador. Cada palabra era un paso hacia la aceptación. Se dio cuenta de que, aunque había evitado a su familia y a sus emociones, el acto de escribir el discurso lo empujó a confrontar lo que realmente sentía. Las memorias del abuelo se entrelazaban en su mente, los momentos de alegría, los consejos dados y las palabras no dichas. La escritura se convirtió en su mejor aliada, transformando el dolor en reconocimiento. Sin embargo, estaba consciente de que su viaje no culminaría con el acto de escribir. Louis interrumpió su proceso creativo y tomó su teléfono, arrebatándose a sí mismo de la inercia. Los números de su familia aparecían en la pantalla, y hacía tiempo que no los llamaba. La vía recta a una relación sana solo podría transitarse con paso firme, y lo sabía con claridad. Decidió hacer algo que hasta entonces había evitado. Se preparó y marcó el número de su madre. Cuando ella contestó, la incertidumbre y los recuerdos añejos intentaron asediarlo, pero apretó la mandíbula y habló con claridad, más fuerte que el eco de su ansiedad. Manifestó su deseo de asistir al funeral y de hablar con su familia, de dejar atrás el resentimiento que había mantenido en silencio por tanto tiempo. La respuesta de su madre fue sorpresa y emoción a partes iguales. Louis sintió que, a pesar de la distancia emocional, había plantado una semilla de reconciliación. Ya no podía permitir que su pasado dictara su futuro. El día del funeral llegó cargado de tensiones. A medida que se acercaba al lugar, el miedo a la confrontación se intensificaba. La escritura le había proporcionado un espacio seguro para explorar sus emociones, pero ahora, en el mundo real, sería una batalla diferente. ¿Podría realmente aceptar la historia que había vivido y ser la persona que quería ser en este nuevo capítulo? ¿Se sentiría capaz de enfrentar a su familia sin perderse en las viejas heridas? Al entrar en la sala, el ambiente era palpable, rostros de tristeza y nostalgia dominaban la escena. Sentados allí, juntos pero distantes, cada uno lidiaba con su propio duelo y sus propias historias. Louis buscó un lugar en el fondo, consciente de que el encuentro real con su familia estaba apenas comenzando. Mientras escuchaba las risas ahogadas y las conversaciones oscuras a su alrededor, él sabía que tenía mucho más que compartir de lo que había imaginado. Su corazón palpitaba con fuerza, proyectando un nuevo camino hacia la vulnerabilidad. El siguiente paso era inevitable. Enfrentar a su familia significaba más que hacer las paces, era un acto de redención personal. Lo que no anticipaba era la acción imprevista que alguien en la sala podría desencadenar. Una voz familiar podría romper el silencio de la incertidumbre, revelando secretos que Louis ni por un momento había esperado encontrar. Con cada latido de su corazón, se adentraba más en lo desconocido. ¿Qué verdad iba a surgir de las profundidades del pasado? La respuesta estaba a solo un giro, un susurro en el aire. La verdad y su liberación estaban más cerca de lo que pensaba. El eco de conversaciones ahogadas envolvía a Louis mientras buscaba su lugar. Con cada paso,
cada respiración, se sentía más distante de su propósito, entrelazando la necesidad de reconciliación con un temor palpable. Era abrumador darse cuenta de que el evento que tanto había temido estaba desnudando no solo sus miedos, sino sus deseos de conexión genuina. Cuando se sentó, su mente giraba como un torbellino, recordando las interacciones superficiales y las heridas no sanadas. La escritura le había sido un refugio, y ahora percibía la incomodidad de la realidad frente a la que había estado evadiendo, el dar la cara a su familia. Miró a su alrededor, buscando rostros familiares, pero todo se sentía ajeno, como si un velo separara su mundo interior del exterior. De repente, una voz resonó entre murmullos, capturando su atención. Era su tía Laura, que hablaba con nostalgia sobre su abuelo. Recordaba anécdotas de juventud, palabras que resonaban con la calidez de los recuerdos felices. Luis sintió un impulso, una necesidad de acercarse, pero las viejas heridas emergieron, recordándole la distancia que lo había separado de ellos. Se dio cuenta de que la historia compartida no solo le pertenecía a su abuelo, sino a toda su familia, y el deseo de ser parte de ella comenzaba a crecer en su interior. Con el alma agitada, empezó a planear cómo acercarse a su tía. La idea de iniciar una conversación genuina le causaba escalofríos, era una traición a su antiguo yo, a Luis que había decidido ser. Pero a medida que los recuerdos fluían con la voz de Laura, las palabras en su mente se hicieron más diáfanas. La escritura había sido su voz durante tanto tiempo, pero en ese momento, el silencio de la distancia familiar se volvió insoportable. Finalmente, se levantó. La determinación brotó de un lugar muy profundo en él. Caminó hacia su tía, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo a ella, sino a una versión de sí mismo que había dejado de lado. Cuando llegó a su lado, sus palabras se dispararon como si hubieran estado esperando un momento como este. Hola, Laura, tomó aire, he estado pensando en abuelo, y en todo lo que significó para nosotros. Quisiera saber más, sobre él, sobre nosotros. La sorpresa en su rostro se convirtió rápidamente en emoción. Para Luis, aquel intercambio no solo era un acto de valentía, era una oportunidad para reescribir su historia. Los relatos comenzaron a fluir, llenando los vacíos que habían existido durante años. Cada risa compartida y cada lágrima derramada se entrelazaban, cada uno convirtiéndose en un ladrillo en la construcción de un puente hacia sus raíces. La conversación se extendió, acumulando peso y significado. Mientras escuchaba a su tía, Luis se dio cuenta de que, aunque su abuelo ya no estaba, su legado vivía a través de cada uno de ellos. Era un reconocimiento poderoso de que había algo más grande que su dolor individual. La historia de su familia era rica y compleja, y a partir de ahí podía renacer. A medida que la tarde avanzaba, nuevas voces comenzaron a unirse a la conversación. Luis se sintió abrumado, pero también emocionado. Cada nuevo rostro traía recuerdos y fragmentos de una historia que casi había olvidado. Su decisión de abrir el corazón comenzó a dejar atrás el resentimiento que lo había aprisionado. Lo que podría parecer un simple encuentro se transformó en algo monumental, pero en medio de esa luz había sombras. Algo siniestro sobrevolaba la sala, una tensión no resuelta que palpitaba en el aire. Luis empezó a sospechar que no todo se había dicho y que ese retorno a la familia podría traer más a la superficie. De repente, el silencio repentino que cayó en la sala lo hizo mirar hacia atrás, donde una figura conocida había hecho su entrada. ¿Sería posible que los secretos más oscuros de su pasado estén a punto de salir a la luz? La tensión comenzaba a acumularse de nuevo, y en el fondo de su ser, sentía que era cuestión de tiempo antes de que se destapara la verdad que lo había atormentado. A lo largo de los años, la fragilidad de su nueva realidad quedaba amenazada una vez más, y la pregunta que surgía con ella era, ¿estaría preparado para enfrentarse a lo que venía? La presencia de esa figura, que se erguía en la entrada como un espectro del pasado, generó un estruendo en el pecho de Luis. Las risas y las anécdotas que llenaban la sala se desvanecieron. No podía emitirse un solo susurro mientras el silencio envolvía a todos.
Era como si el aire hubiera sido succionado de la habitación, dejando a Luis sola con sus temores. Miriam, su hermana, había roto el contacto hacía más de un año. La ruptura había sido brusca y dolorosa, marcada por una serie de malentendidos y rencores acumulados. Ahora, allí estaba ella, su mirada alternativa entre el temor y la rabia. Luis sintió que el viejo dolor resurgía con la ferocidad de una ola que atrapa sin previo aviso. La historia familiar, que había empezado a reconstruir en su mente, parecía desmoronarse una vez más. Un impulso de huir surgió en él, pero este nuevo Luis, el que había empezado a buscar conexión, se aferró a su silla como si de esa manera pudiera anclarse en la adecuación. Se obligó a enfrentar su desasosiego, cuestionando si la valentía implicaba también arriesgarse a un nuevo rechazo. Al fin y al cabo, había estado anhelando sanar esas viejas heridas, pero ¿qué pasaría si las cosas empeoraban? La mirada de Miriam se encontró con la de él, y un mar de emociones se reflejó en su gesto. Sin embargo, Luis sintió que debía tomar la iniciativa. Recordó cómo había hablado con su tía, cómo había sido capaz de abrirse. ¿No era eso lo que necesitaba hacer ahora? Aunque el temor le pesan como cadenas, la necesidad de entender y ser entendido lo instaba a dar el paso. ¿Miriam? Su voz tembló al pronunciar su nombre, como si cada letra pesara toneladas. Los murmullos se reanudaron lentamente a su alrededor, pero todo se disipó al centrar la atención en su hermana. Ella avanzó, un pie adelante del otro, con la incomodidad lo que los rodeaba. Luis sintió que el tiempo se paralizaba, suspendido en la tensión de lo inevitable. Luis, su voz era casi un susurro, pero aún así atravesó el espacio entre ellos. Tenía un brillo de desafío en sus ojos, uno que era tan familiar como extraño al mismo tiempo. Sé que no hemos hablado. Sé que las cosas no están bien entre nosotros. Luis tragó fuerte, balbuceando, siento que te he fallado, que fallamos. Pero quiero que hablemos, quiero que suturamos lo que se rompió. Una pequeña chispa de determinación encendió algo dentro de él. La escritura le había dado claridad, pero ahora se trataba de decir las verdades a la cara. La declaración fluyó con un nuevo sentido de propósito, ahora era el momento de enfrentar no solo a su hermana, sino también a la versión de sí mismo que había dejado de lado. El rencor que había cultivado durante meses comenzó a desvanecerse, dejando claro el deseo de sanación. Sin embargo, la tensión permanecía densa. A su alrededor, la familia que antes había sido un refugio se convertía en un lugar incierto. Miriam lo observó fijamente, y por primera vez, el miedo en su rostro se transformó en algo más vulnerable, un reflejo de su propia lucha interna. Pero antes de que algo significante pudiera salir de sus labios, una voz interrumpió su momento, una voz desgastada pero triunfante. Desearía que mi hermano estuviera aquí para ver esto. La figura que había permanecido en la entrada se adentró en la sala, y con cada paso, el pasado de Luis se revelaba de manera inminente. Aquello que había creído enterrado comenzaba a resurgir, y con la lágrima de su hermana brillando entre emoción y temor, se preguntaba si realmente estaba preparado para abrir la caja de Pandora que había mantenido cerrada. Su corazón latía desenfrenado, y la inquietud lo invadía. Un nuevo capítulo se dibujaba frente a él, uno que prometía no solo revelaciones, sino también confrontaciones que lo llevarían al límite de sus capacidades emocionales. ¿Sería capaz de enfrentar a su hermano, a sí mismo y a la verdad que siempre había temido? La tormenta estaba a punto de desatarse, y la verdadera pregunta era si Luis podría encontrar su voz en medio del caos. El aire se tornó pesado a medida que la figura avanzaba, revelando cada rasgo familiar que Luis había tratado de olvidar. La risa tensa de la multitud se desvaneció por completo, dejando un eco inquietante en la sala. Su hermano, Raúl, siempre había sido un espejo distorsionado de lo que Luis deseaba ser. Las expectativas, la competencia, siempre presentes, ahora parecían cobrar vida en ese instante, a medida que los recuerdos venían a flote.
Luis se sintió atrapado entre un impulso de confrontarlo y la necesidad de protegerse. El gusto a cenizas en su boca lo llevó a cuestionar si realmente había crecido en el último año. Se había enfrascado en su escritura, en sus reflexiones, pero, ¿de qué servía si no podía manejar la cruda realidad de sus relaciones más cercanas? Sintió que la vieja dinámica entre ellos se tejía de nuevo, como una tela que había creído rasgada para siempre. Raúl se detuvo frente a él, sus ojos cernidos de reproche y un destello de pena. ¿Vas a ignorarme como siempre has hecho? La voz de Raúl resonó firme, retumbando en los rincones de la sala. Cada palabra era un golpe, y Luis sintió como el veneno de años de malentendido se acumulaba en su garganta. Quería defenderse, soltar un torrente de justificaciones, pero en su interior una voz más sabia lo detuvo. Sabía que el conflicto no era solo entre ellos, era también un reflejo de su propio viaje de autoaceptación. Raúl, no es así, empezó a decir, buscando el hilo de su viejo deseo de paz. He tratado de entenderme a mí mismo y, la relación que tenemos. Se obligó a respirar, intentando articular sus pensamientos antes de que la emoción lo arrastrara. Recuerdos de su infancia, alegrías y riñas, le atravesaron la mente. Había anhelado una conexión, pero la distancia solo había creado dolor. La mirada de Raúl se suavizó, aunque la tensión no se disipaba. Me importa lo que hagas, pero estoy cansado de ser el villano de tu historia. Esa frase, dicha con una vulnerabilidad que Luis no había esperado, lo golpeó. Comprendió que su hermano había cargado con un papel que a menudo no le correspondía. Tal vez la imagen que había cultivado de Raúl como un rival no era más que un espejo de sus propias inseguridades. Tal vez ambos hemos estado intentando ser algo que no somos, murmuró Luis, sintiendo un renovado sentido de responsabilidad por su propia narrativa. En lugar de apuntar dedos, su enfoque debía ser el propósito del diálogo. En este momento, sentía que sus palabras pesaban más que nunca. Era una oportunidad para liberar las cadenas de resentimiento que los habían mantenido atados por tanto tiempo. Mientras las luces empezaban a atenuarse en la sala, Luis se dio cuenta de que cada conversación, cada intercambio emocional, era una especie de acto de valentía. Aquella vulnerabilidad lo empujaba hacia adelante, hacia su propia transformación. Era el momento de ser auténtico, no solo para Raúl, sino para sí mismo. Quiero entenderte, y también quiero que me entiendas, confesó, la sinceridad brotando de sus labios. Tengo miedo de perderte, hermano, de no ser lo que te hace falta. La respuesta de Raúl quedó atrapada en un silencio tenso mientras ambos buscaban una conexión en esa frágil atmósfera, pero justo cuando todo parecía estar en camino a una resolución, otra figura apareció en el umbral. La silueta, familiar y aterradora, pareció congelar el aire una vez más. Luis sintió que la oscuridad del pasado tentaba de nuevo en su dirección, trayendo consigo más preguntas que respuestas. La confrontación con Raúl había sido solo el principio, y ahora, con otro miembro de la familia asomando, sabía que las verdades ocultas estaban a punto de revelarse. ¿Qué más debía enfrentar en este viaje hacia su propia sanación? La incertidumbre se apoderaba de él, y con la mirada fija en esa nueva presencia, se preguntó si encontraría finalmente la voz que tanto había buscado. La figura que apareció en el umbral era nada menos que su madre, Carmen. La expresión de sorpresa en su rostro era mezcla de pena y alegría, un reflejo de las emociones reprimidas que Luis había sentido durante años. El instante se tornó denso, como si el tiempo se hubiese detenido, y con cada segundo que pasaba, el pasado se entrelazaba con el presente, creando una enredada red de sentimientos encontrados. Luis vio cómo la fragilidad de su madre se manifestaba. Aquella mujer que había sido su refugio de niño y, al mismo tiempo, su fuente de desilusión, se hallaba ahí, lista para enfrentar la tormenta de emociones que había dejado a su paso. A medida que los recuerdos la envolvían, Luis sintió un torrente de culpa por no haber estado presente en su vida. Luis, no sabía que estarías aquí,
dijo Carmen con voz temblorosa. Aquella simple afirmación resonó profundamente en él, activando viejas heridas que nunca acabó de sanar. Mientras observaba su figura encorvada y las manos callosas, recordaba los días en que pasaron juntos, esos momentos que se habían vuelto lejanos entre las sombras del resentimiento. Vine a hablar, respondió él, tratando de sonar firme, pero la vulnerabilidad se filtró a través de su tono. La atmósfera en la sala cambió. Ya no eran solo Raúl y Luis envueltos en su conflicto, ahora su madre se sumaba, convirtiendo el momento en una confrontación colectiva de traumas familiares. El nudo en el estómago de Luis se apretó mientras se preparaba para la charla que había evitado por tanto tiempo. Era el momento de despojarse del miedo, de la negación, y encarar lo que realmente había construido a su alrededor. Incluso después de todo este tiempo, no he logrado entender por qué nos distanciamos. La sinceridad de su voz lo sorprendió a sí mismo. Reconocía su rol en la dinámica familiar, pero a menudo se había acomodado en la narrativa del hijo herido, olvidando que la responsabilidad de las relaciones recae en varios frentes. Carmen asintió, las lágrimas surcando su rostro. Yo también he sido culpable. Creí que mi sufrimiento era un escudo, que debías protegerte de mis errores. Pero eso solo nos separó más. Luis se sintió compelido por su honestidad, una chispa de esperanza iluminó lo que parecía un abismo interminable. La comunicación podía transformarse en un catalizador de cambio, una manera de romper las cadenas que habían mantenido su vínculo en silencio. Luis pensó en lo que había aprendido en su proceso de escritura y reflexión. Comprendía que la conexión humana se forjaba en la vulnerabilidad, esa misma vulnerabilidad que tanto había eludido. La conversación que temía estaba frente a él y sentía que era un momento decisivo. Era ahora o nunca. No tengo todas las respuestas, pero quiero intentar de nuevo, se atrevió a decir, su voz resonando con una determinación renovada. Quiero entender lo que hemos perdido, lo que podemos reconstruir. Pero solo si tú también estás dispuesta a ser honesta. Carmen lo miró durante lo que pareció una eternidad, la tensión cambió a un palpable aire de posibilidad. Luis se dio cuenta de que este era un paso hacia su propia sanación. No podía seguir en el papel del hombre que siempre responsabilizaba a los demás, necesitaba ser parte activa de su propio relato. Mientras ambos intercambiaban miradas de comprensión, Luis sintió que una nueva historia se estaba escribiendo, una que incluía a Raúl también. Un nuevo puente emergía a partir de las cenizas del pasado, pero justo cuando Luis pensaba que lo peor había quedado atrás, Raúl interrumpió con una pregunta que hizo tambalear su resolución. ¿Y si todo esto es solo un intento vacío? ¿Qué pasará cuando la verdad del pasado no permanezca oculta? El eco de la pregunta flotó en el aire, desafiando a Luis a confrontar algo más profundo. ¿Realmente podría hacer frente a los demonios que los habían atormentado por años? Su corazón se aceleró ante la posibilidad de que esta apertura pudiera volverse en su contra. La incertidumbre golpeó con fuerza, pero Luis sabía que debía enfrentarla, era el momento adecuado para tomar otro paso hacia la verdad. Ya no se sentía como un niño atormentado, ahora, era un hombre listo para descubrir lo que realmente significaba el perdón. Sin embargo, el camino hacia adelante solo podía comenzar si se armaba de valor para responder a la pregunta de su hermano. ¿Estaba listo para enfrentar el dolor que podría salir a la luz? Luis sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La pregunta de Raúl había perforado las defensas que había construido y, en lugar de prepararse para evaluar sus emociones y respuestas, se sintió expuesto. El desafío lo hizo tambalear, pero había un matiz de determinación en su interior que no podía ignorar. Era cierto, la verdad tenía un poder que podía devastar lo que había intentado reconstruir, pero también tenía la capacidad de liberarlo. Se preguntó si había llegado el momento de, a través del dolor, redescubrir la esencia de lo que significaba ser un hombre en su propia vida, no solo a la sombra de los demás. Esa idea resplandecía en su mente como un faro,
guiándolo hacia la aceptación de su vulnerabilidad. Los intentos vacíos son los que nos mantienen atrapados en el mismo ciclo, comenzó, con voz firme y decidida, mientras su mirada se cruzaba con la de Raúl. Podemos elegir repetir el pasado o podemos tomar el riesgo de enfrentarlo. Sé que he estado huyendo. Pero hoy aquí, entre nosotros, me doy cuenta de que es necesario ser valientes. Carmen asintió, impresionada por la transformación de su hijo. Aunque la tristeza aún lo envolvía a veces, también había fuerza en su voz que antes había estado escondida. Luis podía sentirlo, había un camino que se abría en dirección a algo significativo, algo que podía florecer incluso en medio de sus inseguridades. Raúl, quien había sido una figura de resistencia en su vida, comenzó a ceder ante la sinceridad de Luis. Entonces, ¿qué propones? ¿Cómo nos reconstruimos? Su tono era más suave, trazando un pequeño hilo de apertura. Luis reflexionó un momento. Podemos empezar por compartir lo que tememos. Tal vez, al sacar a la luz nuestras confusiones y nuestros miedos, podamos encontrar los puntos que nos unen en lugar de los que nos separan. Empezaré yo. Las palabras fluyeron con un valor que no había esperado poseer. He pasado años pensando que su sufrimiento era mi carga. Que mis decisiones estaban siempre grabadas en la culpa de una infancia rota. Pero no quiero ser esa víctima más. Quiero aprender a transformar eso en una fortaleza. La sala pareció respirar con él. Carmen y Raúl lo miraron con una mezcla de admiración y sorpresa, reconociendo, quizás por primera vez, a un hombre que se levantaba de las cenizas de sus pasados. Es un buen comienzo, Luis, dijo Carmen, adoptando un tono de apoyo. Cada uno de nosotros ha vivido su dolor. Tal vez deberíamos compartir esos relatos de desasosiego en lugar de escondernos detrás de ellos. Raúl volvió a intervenir, esta vez ya no con desdén, sino con interés. ¿Cuántas veces hemos permitido que la historia nos domine? Si este es el momento de enfrentar la verdad, deseo estar presente. Es lo que nunca hice. Lo que nunca fuimos. Luis sintió que cada una de sus palabras activaba un latido dentro de él. Allí, parado frente a los dos, se sentía como un arquitecto de su futuro. Con cada explicación que emergía de su boca, se sentía menos como un prisionero de su pasado y más como un constructor de sus propias decisiones. La noche continuaba su curso. El ambiente se iba cargando de emociones genuinas, pero evidentemente también de inseguridades. Luis sabía que había más que enfrentar. Era un viaje que apenas comenzaba, lleno de posibles caídas, pero también de revelaciones. Mientras pensaba en las palabras que tenía por compartir, una espina de preocupación se instaló en su mente. ¿Sería verdaderamente capaz de mantener la valentía necesaria para afrontar cada parte de sí mismo que había evitado? La pregunta lo seguía empujando al futuro, presionando una parte de su ser que ansiaba ser libre. Luis miró a sus hermanos, y aunque la esperanza comenzaba a nacer, también se daba cuenta de que había una lucha interna de la que no podría escapar. La verdad era un campo de batalla, y estaba preparado para ir a la guerra, incluso si eso significaba desvelar secretos que podrían reescribirlo todo. Podría realmente volver a levantarse, incluso si el descubrimiento que se avecinaba resultaba doloroso. La incertidumbre se aferraba a él como una sombra, y Luis se sintió tan vulnerable como empoderado. Fue un momento fugaz, lo sabía, sin embargo, la oscuridad no era su enemiga. En lugar de eso, era el primer ladrillo hacia la superación. Así que, finalmente, con la determinación a flor de piel, comenzó a contar su historia, sin saber que cada palabra lo lanzaría a una travesía de revelaciones sorprendentes. Luis entendió que la verdad tiene un peso, pero también un propósito, y estaba decidido a descubrir qué más podría encontrar durante este proceso, mientras cada verbo que pronunciaba se convertía en un paso firme hacia su sanación. Pero, antes de que todo se deslizara entre sus dedos, un recuerdo inesperado surgió en su mente, uno que había guardado bajo llave. Algo que podría cambiarlo todo.
La pregunta resonó en su interior, ¿era realmente un deseo de reencontrarse o había algo más profundo que temía reconocer? Después de un largo y arduo viaje, Luis se encontraba en un punto de inflexión. La intensa conversación con su familia había desatado una serie de emociones que no solo lo confrontaron con su pasado, sino que también lo llevaron al umbral de un nuevo entendimiento. Sentía que cada revelación, cada palabra compartida, lo acercaba a la libertad que tanto anhelaba. Era el momento de reescribir su historia, no solo para él, sino también para quienes lo rodeaban. El funeral de su abuelo había sido el catalizador, pero no el final. Al haber enfrentado su dolor, Luis logró descubrir la importancia de sanarse a sí mismo antes de intentar sanarlos a todos. Decidió empezar con su propia voz, algo que había perdido en el eco de sus traumas. Esa mañana, mientras se sentaba en el parque, garabateando sus primeros versos en un cuaderno nuevo, la claridad lo envolvió como un manto cálido. Ahora entendía que cada palabra escrita era un ladrillo en la construcción de su nueva vida. Meses después de aquella jornada emocional, Luis se animó a regresar a la editorial donde había trabajado. Con el relato del concurso aún fresco en su memoria, decidió enviar su manuscrito no solo como un acto de reivindicación, sino como una forma de compartir su viaje de transformación. La edición, que antes le había sido tan cercana y conocida, ahora representaba su oportunidad para dejar atrás un pasado herido y renacer a través de su creatividad. Una llamada inesperada interrumpió su anhelo. El jurado del concurso literario se había reunido y la sorpresa fue palpable en la voz de quien le habló. Había ganado. Eran los mismos sentimientos de orgullo, felicidad y alivio los que recorrieron su espalda, y por primera vez en mucho tiempo, Luis sintió que era digno de éxito, que su voz realmente importaba. Sin embargo, esta victoria no era solo por el talento, sino por la resiliencia que había demostrado al enfrentarse a sí mismo y a su historia familiar. Luis organizó un evento de presentación para compartir su experiencia. No solo como escritor, sino también como un hombre renovado. En ese espacio, la sala se llenó de amigos, familiares y antiguos colegas. Era una celebración de todo lo que había aprendido, y la esencia de esa noche no era solo la literatura, sino el acto de vulnerabilidad. Con su familia presente, hizo una mención especial a cada uno de ellos, reconociendo el papel que habían jugado en su viaje. Mirando a su madre y a su hermana, dejó escapar un agradecimiento genuino que resonó en el corazón de todos los presentes. La sombra del pasado ya no lo perseguía. Había aprendido a vivir con sus propios errores y abrirse a las posibilidades de conexión. Mientras contaba anécdotas de lo que había escrito, Luis sintió un cambio profundo en el ambiente. Las sonrisas en sus rostros eran un puente hacia las saludables relaciones que siempre había deseado. Finalmente, al cierre de la presentación, levantó su trofeo hacia el público. Este no es solo un premio, dijo con voz firme. Es un símbolo de la superación y del poder que todos tenemos para enfrentarnos a nuestro pasado y crear un futuro significativo. Las ovaciones llenaron el aire, y por un instante, se sintió más que un hombre vencido por la vida, se sintió un guerrero de su propia narrativa. Con su vida transformada, ahora estaba listo para el siguiente capítulo. Confiado en su habilidad, Luis entendía que, aunque aún habría retos por delante, había aprendido a no dejarse consumir por ellos. Cada palabra que escribiera en lo sucesivo sería un testimonio de su aprecio por la vida y unas lecciones que nunca volvería a olvidar. Luis finalmente había llegado a un lugar de paz. Sus pasos resonaban firmemente en el pavimento, dejando atrás las sombras que un día lo poseyeron. La vida, como un libro por escribir, se desplegaba ante él, llena de infinitas posibilidades, esperando ser descubierta. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia impactante. Recuerden que cada acción cuenta, y no olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final.
Este es el momento de mostrar su apoyo y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.